Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Dios por tu presencia manifiesta, Señor, entre nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra también, Señor, que nos ayuda a caminar conforme a tu misericordia. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Y gracias, Señor, confiando en eso, Señor, exponemos con palabras tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comentarles algo, hermanos, especialmente a Keila Ranferi, y ahorita van a saber por qué. Mi abuelo conoció a Jesucristo en su corazón, lo recibió y fue a evangelizar a toda el área donde él había nacido. Él nació en un rancho que se llama Amozochitl. Parece que hablan lenguas, ¿verdad? Amozochitl, en Juchipila, Zacatecas. Y él murió en 1957 o 1958. Yo no lo conocía a él. Y él evangelizó mucho del área donde él nació. De hecho, yo conocí a por lo menos 2 personas en la congregación en Guadalajara, 2 personas que él les ministró. Después de me dice, oye, tú eres Enríquez, dice, ¿cómo se llamaba tu abuelo? Dije, Alejandro. Y pelaron los ojos así como que, wow. Dice, yo fui salva porque tu abuelo nos compartió de Cristo. Dice, y después nosotros te acompañábamos a tu abuelo a compartir la palabra de Dios. Pero nació mi papá y mi papá siempre rechazó a Jesucristo. Cuando yo recibo a Jesús en mi corazón, mi papá y yo, hagan de cuenta que quebramos, rompimos nuestra relación, porque él jalaba para allá, yo jalaba para acá. Y cada persona, hermanos, les comento esto porque cada persona que rompe el Génesis, el principio que Dios puso, tiene que volver a empezar de nuevo. En este caso, el Génesis empezó con mi abuelo y fue roto por mi papá. Y a mí me costó trabajo iniciar otra vez. Una cadena que jamás debió de haberse roto. ¿Me siguen? Cuando nosotros descuidamos a nuestros hijos, estamos rompiendo lo que Dios empezó en nosotros. Si no cuidamos a nuestros hijos, si no les transmitimos de Jesucristo, ese Génesis se va a romper. Y tal vez tu nieto sí reciba a Jesús, pero le va a costar mucho más trabajo del que te costó a ti. Vamos hoy a ver la redención de Noé. Estamos hablando, o vamos a empezar a hablar de la redención. Acuérdense, empezamos con la salvación, luego la justificación, y luego ¿qué? La santificación, y luego la redención. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de la redención de Noé. No importa cuánto nosotros disfrutemos de nuestro trabajo, a veces no se disfruta. Yo no sé cuántos, me acuerdo hace 8 días que vino tu niña, ¿cómo se llama tu nietecita? Elaine. Me encanta esa niña.
Me encanta esa niña. La última vez que la vi, antes de esta, me preguntó, dice, ¿eres tú Jesús? Y ¿saben qué, hermanos? Esa pregunta, ¿tú qué le hubieras contestado? ¿No? ¿O sí? ¿Qué le hubieras contestado a una niña que te pregunta, ¿eres Jesús? Ranferi, ¿eres Jesús? Hermano Nava, ¿usted es Jesús? Es que la pregunta va muy, ¿quién es de nosotros? Jesús. Y yo me quedé así como, ¿qué le contesto? ¿Qué le contesto? Porque decir no es una mentira. Es que es una pregunta bien pesada, hermanos. Bien pesada. Y dije, pues, sí. Y me lo hizo delante del esposo de Yuri. Entonces a lo mejor él dice, la niña me lo cree, pero él. Ahora, Cristo nos quiere llevar hacia, el Espíritu Santo nos quiere llevar hasta ese nivel donde cuando te pregunten, ¿eres Jesús? Tú puedes decir, sí. Sed pues imitadores de mí, como yo de Cristo. La semana pasada, esa niña, avísame por favor antes de que venga para ponerme a orar, para ver qué le contesto, por favor. Porque ustedes, no sé si ustedes se fijaron, aquí estuvo esperándome que yo terminara de predicar para saludarme, para bendecirme. Y luego va allá, me alcanza allá y por fin la pude saludar. Pero allá afuera me dice, así que ese es tu trabajo, predicar. Le dije, sí. Dice, ¿do you like it? Gracias a Dios, dije, I love it. No tengo ninguna duda de que me encanta mi trabajo. Pero fíjense que una niña, ¿cuántos años tiene? 5 años. Me hizo preguntas que yo creo que vinieron de parte del Señor. Déjenme decirles por qué. Yo estaba en la semana, mientras estudiaba, yo estaba pensando, me gusta mi trabajo, amo mi trabajo. Como pastor, amo mi trabajo. Me encanta predicar, me encanta dar las buenas nuevas, me encanta. Entonces ya no me tomó tan desapercibido cuando la niña me preguntó, ¿te gusta tu trabajo? Dije, amo mi trabajo. Pero aun cuando amo mi trabajo, y tal vez tú también amas tu trabajo, ¿cuál es tu recreación favorita? Yo sé que a Ranferi le gusta mucho patinar. ¿No? Si pudieras, yo creo que patinarías diario, ¿verdad? ¿Qué más te gusta? La batería y patinar. Keila. Hiking. Sí, el alpinismo. Hermano Nava, ¿cuál es su recreación favorita? Las artes marciales. ¿Sí? Sí. Guillermina, ¿qué te gusta? ¿Cuál es tu recreación favorita?
Ya sé que por mucho tiempo no lo has tenido, pero ¿cuál es tu recreación favorita? ¿Qué era tu trabajo? Ajá. Pero ¿qué te gusta así como por diversión? ¿Qué hacer por diversión? Eso, wow. Miren, ajá. Miren, estas preguntas que les hice tienen mucho que ver con lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué la recreación se llama recreación? La palabra recreación significa, la palabra re significa otra vez, o de nuevo, ¿sí? Y la palabra creación, bueno, hacer algo desde el principio, ¿sí? Recreación. La palabra creación tiene que ver con el mundo que fue creado y formado por Dios. Él es el único que puede crear algo. Todo lo que nosotros inventamos ya fue creado por Dios. Todas esas buenas ideas que tú tienes, ya las pensó Dios por ti antes. Aunque a nadie se le haya ocurrido, Dios ya la pensó antes. Ahora, Génesis 1 nos habla acerca de la obra de la creación de Dios, pero también hay una especie de recreación que se refiere bíblicamente al fin del tiempo, del plan de la redención, cuando Dios renovará a este universo caído. Si te vas a Apocalipsis, ahí vemos otro principio. ¿Te has fijado? No es el fin del mundo, bueno, es el fin de este mundo, pero hay un principio nuevo. Es una recreación. Ahora, recuerda cómo Pablo nos dice en Romanos que toda la creación gime con dolores de parto, esperando por la redención de los hijos de los hombres. ¿Sí? Y esto quiere decir que nosotros hemos llevado a toda la naturaleza a la ruina. ¿Cuántos de ustedes han escuchado? Yo creo que todos. Aunque no entendamos bien el concepto, dicen, es que estamos destruyendo el planeta. Y yo digo, pues ¿por qué me echan la culpa si yo no lo hago? Que le echen la culpa a los empresarios grandes, ¿no? A eso sí, que le echen la culpa. Pero si algunos no se han dado cuenta que tuve que cortar un árbol que estaba grandísimo, lo corté y para que no, y luego se empezó a llenar de ramas a pesar de que lo corté. Entonces finalmente tuve que excavar así alrededor y ponerle leños y quemarlo para que el tronco se quemara y ya no saliera. Entonces estoy dañando la creación. Entonces yo también soy culpable de dañar el medio ambiente. Dijo López Obrador, ¿y dónde está la otra mitad? Si es medio ambiente, dice, ¿dónde está la otra mitad? Bueno, es una tontería lo que dijo, pero en fin. Entonces, aún los animales, hermanos, y las plantas están en su propia forma anhelando la perfecta renovación, la restauración del cosmos. Incluso el reino animal cayó mientras nosotros caíamos con él. Cuando la maldición es pronunciada sobre Adán y Eva, también aparece la enemistad entre el ser humano y Satanás. Fíjense, el ser humano se enemistó con Dios, ¿sí?
se enemistó con Satanás. Se enemistó también con los humanos. Y también se enemistó contra la naturaleza. Se enemistó aún consigo mismo. ¿Cuántos de nosotros a veces ni nosotros nos aguantamos? ¿No es cierto? Entonces, esa enemistad empezó desde que el hombre se separó del Señor. Pero la mayor enemistad es entre Dios y nosotros. En Romanos 5:1 dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios. Gracias a Dios por esa paz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben? Yo me he estado preguntando, ¿cuántos de ustedes les gusta la psicología? Y uno piensa, pero ¿por qué la psicología tiene que entrar a la iglesia? ¿Se han preguntado? Porque hoy escuchamos mucho de psicología en los púlpitos. Ahora, lo malo es que muchas veces los remedios que se dan o las soluciones que se dan en los púlpitos no es Jesucristo, sino céntrate en esto y en esto y en esto, ¿no? Ahora, la psicología, yo creo que Dios la está permitiendo que entre a la iglesia. Le voy a decir por qué. Porque así nosotros podemos cuidar más nuestro corazón. Porque muchas personas están lastimadas y no se han dado cuenta. Y no solamente están lastimadas, pero están lastimando a otros. Y a veces no es con mala intención. Ayer estaba empezando a leer un libro que habla de el fuego amistoso. Fuego amistoso. ¿Qué es un fuego amistoso? ¿Alguien ha escuchado acerca de esto? El fuego. ¿No? Vamos a decirlo humanamente hablando, que alguien que está conmigo me dispara a mí mismo. Exactamente es eso. Alguien que está conmigo, alguien que es mi propio compañero, me dispara a mí mismo. El fuego amistoso. ¿Cuánto de ese fuego amistoso tenemos dentro de la iglesia? Ahora, yo no creo que un cristiano le dispare a otro en el sentido figurado, ¿ok? Y a veces está en sentido natural. Yo no creo que un cristiano, hijo de Dios, le dispare a propósito a otro hijo de Dios. Yo no lo creo. A propósito. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo, inmediatamente que decimos, porque el Espíritu Santo no nos va a permitir decirlo. Y si lo decimos, nos convertimos en fratricidas. Fratricidas. Es decir, uno que mata a su propio hermano a propósito. Y dice que cuando nosotros matamos a nuestros propios hermanos, dice, el Espíritu de Dios no está en nosotros. ¿Sí? Parece que me estoy desviando del tema, pero no. Esto es un conjunto de lo que nosotros vamos a ver. Hacemos ese tipo de cosas porque la ruptura de la comunión entre nosotros y Dios también distorsionó y arruinó nuestras relaciones interpersonales. Amamos mucho a nuestros padres, amamos mucho a nuestra mamá, amamos mucho a nuestro papá, pero también tenemos fricciones. Amamos a nuestros hermanos, pero tenemos fricciones. ¿Por qué? Porque tenemos la evidencia de una naturaleza caída. Entonces, obviamente afecta tu relación con Dios, afecta tu relación con otras personas y las de otras personas contigo.
Y no quiere decir que sean necesariamente malas las personas que te critican o te apuñalan por la espalda. A veces no nos apuñalan, pero nosotros creemos que sí, cuando ni al caso. Entonces ahí viene esa naturaleza caída. Entonces existe ese concepto de autodistanciamiento. No, yo mejor me aparto, yo hasta que en cuanto se acaba la predicación, ¡pum!, vámonos, huida. No, ese es un autodistanciamiento. No estamos en paz a veces ni con nosotros mismos. Me acuerdo que el pastor Chuyo Olivares estaba mencionando que en Argentina había un seminario para pastores. Entonces él notó que durante el tiempo de danza, de alabanza y de gritos, había un pastor que estaba bien gozoso, pero cuando empezaba la adoración, el pastor se salía. Y esto sucedió durante mucho tiempo. Entonces el pastor Chuyo Olivares le preguntó: oye, hermano, yo noto que en la alabanza estás bien fogoso y le echas mucho a los kilos, pero en el tiempo de la adoración te sales, ¿qué pasa? Y el pastor dijo: es que no aguanto la presencia de Dios. Eso es cruel, eso es cruel, que un propio pastor no aguante la presencia de Dios. Eso es cruel. Ahora, ¿por qué no la aguanta? Porque hay conflictos. Cuando estamos en la presencia de Dios, estamos cara a cara delante del Señor. Ahí todo lo que nosotros somos cae al piso. Todo lo que nosotros conocemos se vuelve nada. Toda nuestra reputación es nada, porque estamos en la presencia de Dios, de un Dios que no podemos ocultarle absolutamente nada. Y nosotros empezamos a vernos, si el Señor nos muestra como un espejo nuestra propia condición espiritual. Hablo de los que están en la presencia de Dios. Entonces, más allá de eso, hermanos, las Escrituras hablan de un distanciamiento, una alineación entre nosotros mismos como pecadores, y también ese alejamiento en el reino animal al cual se suponía que nosotros íbamos a gobernar. Cuando yo veo eso en la Biblia, que tú gobernarás los animales, digo, fíjense, tengo un gato, ustedes lo han visto, no la gata gris, el gato ese. Cuando nació, cuando yo lo vi, dije, guau, que es un conejo todo blanco y luego un manchadito con un gris bonito, no como la otra que parece la chimoltrufia, ¿verdad? Sale y la gata. Pero ese gato nunca se ha dejado agarrar. Y cuando yo leo la Biblia que yo voy a gobernar sobre los animales, digo, pues si ese mugre gato ni siquiera se deja agarrar. Cambié a las gallinas para acá hace unos cuantos meses. Hermano, déjenme decir, yo parecía, no sé, portero de la selección mexicana, porque me aventaba y ¡pum!, se metía el gol. Digo, la gallina por acá, y luego traté de agarrar al gallo y también sale, y le ponía trampas para que no pasara por ningún lado. Hermanos, gracias a Dios que no está Gloria, pues si no se hubiera burlado de mí. ¿Cuántos han tratado de agarrar una gallina? Pregúntale cómo le va a ir al esposo. Sí, o sea, ¿por qué? Porque son difíciles de agarrar. Por lo menos las mías. Yo cuando veo que tiene el gallero su gallo y que lo acaricia, pues qué bonito. Yo creo que son los únicos animales que se dejan agarrar, o al menos esos. Pero los míos no. Y luego voy con los borregos. Puedo agarrar al borrego, pero a las borregas no. Corren. Y luego antes de ir a México, en esta reciente ocasión, iba yo caminando
para darle de comer a los borregos y de repente siento un tope aquí. No me topeteó realmente el borrego, pero me empujó y me lastimó la cintura. Ahora yo veo en la Biblia cómo es que yo voy a gobernar a esos mugres animales si no puedo gobernarme ni a mí mismo. ¿Me siguen? Entonces la mayoría de los animales tienen miedo de los seres humanos. Si caminas por el monte o por el bosque, fíjate, llega un punto en que está todo silencio. Vas entrando al bosque y se pone todo silencio. Pero estate unos 15 o 20 minutos, no te muevas y empieza a aparecer muchos ruidos de los animales, porque ellos suponen que no estás allí. ¿Cómo los animales han desarrollado ese oído o el olfato o la vista para saber que están en riesgo? Y la Biblia dice que nosotros gobernaremos a los animales. Entonces, la presencia humana, cuando la presencia humana se manifiesta, todo cambia. Hay un temor básico en los animales que nos tienen, y ellos tienen razones fundadas por qué temernos, porque hemos contaminado el ambiente. Ahora, dice en Romanos 8:18, dice: de hecho considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad y la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. La creación fue sometida a la frustración. ¿Cuántos de ustedes han sentido alguna vez la frustración? Sí. Dice, esto no sucedió por su propia voluntad, la voluntad de la creación, sino por la del que así lo dispuso, es decir, por Dios que lo dispuso así. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad o la redención de los hijos de Dios. Por eso en Isaías nos dice que el niño va a apacentar al león y a las víboras y a los borregos. No va a haber ningún problema. Imagínate, hoy a mí me encantan mucho los felinos, llámense leones, panteras, tigres, gatos, todo lo que tiene que ver con los felinos. Pero déjeme decirle, yo le pensaría para acariciar a un león, le pensaría. Aunque me encantan mucho, es más, si a un gato, yo le pensaría, yo no agarro a ese gato, el que le digo que está bien bonito, no lo agarro. ¿Saben por qué? Porque imagínense, le quiero dar de comer, y le dice, espérate, te voy a dar de comer. Ahora, imagínate agarrarlo. Dice, versículo 21, de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, versículo 22, sabemos que toda la creación todavía gime aún como si tuviera dolores de parto. No solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Ahora, esto no tiene nada que ver con los tiempos de depresión que a veces tenemos, porque la mayoría de nosotros le hemos dicho a Dios: Dios, ya llévame, cuando estamos en el peor momento. Cuando estamos en el mejor momento, no queremos que la vida se nos vaya. Gracias a Dios que a veces Dios no escucha nuestras oraciones, o por lo menos no nos hace caso,
Porque ¿cuántos estaríamos muertos desde la... Señor, ya llévame. ¿Ah? Escuchamos tantas canciones en la radio de que ya me quiero matar, me quiero morir, etcétera. Pues, uno menos, dos menos, tres menos, ¿no? Entonces dice la palabra que toda la creación espera con ansias el día final de la recreación final. No es el fin para nosotros, es la recreación final, el descanso final, la renovación, y es una nueva página también, una nueva historia. Ahora, la idea de redención no solo redimir a la gente, sino a todo el cosmos de la creación, es anunciada muy temprano en el libro de Génesis y se encuentra en la historia del diluvio. Fíjense, sabemos que Dios visitó con juicio la tierra, ¿sí? Ahora, a propósito, ¿cuántos niños inocentes murieron en ese diluvio? ¿Por qué? ¿Por qué tenían que pagar las consecuencias de la maldad de sus padres? Número uno, porque tenían contaminación. Ellos tenían contaminación. Dice la palabra que Noé, y eso es bien profundo y eso es otro estudio, pero dice que Noé halló gracia delante de Dios. Quiere decir que los demás no hallaron gracia. Ahora, Noé halló gracia. Número dos, estaban contaminados. Dice que todas las familias estaban contaminadas. Y lo que se cree, conforme a algunos estudios relacionados con un poco de la escritura, se cree que la creación se empezó a contaminar con los demonios y nacieron gigantes, ¿sí? Eso lo vemos ahí en Génesis. Entonces, de alguna manera hubo esta mezcla del cual solamente Noé y su familia estaban limpios. Por eso lo halló perfecto en sus generaciones. Ahora, voy a hablar de cosas un poquito raras hoy, ¿ok? Aguántenme por favor. Si no lo entienden, no se preocupen, solamente archívenlo, para llegado el momento lo vamos a entender. Miren, cuando yo me convertí, yo empecé a estudiar mucho acerca de Dios, el átomo, el universo, quién creó, cómo fue creado y todo esto, desde el punto de vista científico, ¿ok? Entonces, por supuesto, eran libros cristianos, ¿sí? Dios, el átomo y el universo. De hecho, así se llama un libro. Entonces, yo me puse a investigar, yo quería saber, porque habían dudas. Ahora, ¿cuántos años calculan ustedes que tiene la Tierra, por ejemplo? ¿Han escuchado? ¿Cuántos años tiene? Millones. Ok. En mi tiempo se decía que la Tierra tenía alrededor de 7,000 años. Haciendo el recuento entre, ¿hace cuánto nació Jesús? Más de 2,000 años. Entonces, contando de Jesús hacia Adán, eran más o menos 3,000 años o 5,000 años, ¿sí? ¿Me siguen? Entonces, se cree, o se llaman los creacionistas cristianos, que les gustaba mucho tratar de entender cuándo fue creada la tierra. Entonces, ellos dicen, no, la tierra no tiene más de 8,000 años. Sí, ahora surge un conflicto. ¿Y dónde estaban los dinosaurios? En esos 8,000 años, ¿dónde estaban los dinosaurios? Muchos de ellos negaban que habían existido los dinosaurios, porque no se ajustaba a la teoría que ellos estaban hablando. ¿Me siguen? Entonces, yo quería saber qué pasaba. Yo
de repente, no sé si ustedes han tenido esta duda. A ver, ¿cómo es que se desarrolló la humanidad? Tenemos a Adán, a Eva y a sus 3 hijos, ¿sí? Y todos eran hombres. Entonces, ¿cómo es que salió la humanidad? Todos los demás. Y luego dice la palabra de Dios que Caín se fue a otro pueblo y se casó y tuvo hijos. Es lo que dice la Biblia, ¿no? ¿Alguien tiene una duda respecto a eso? ¿Con quién se casó? Aunque tiene lapso de tiempo, el problema es que nosotros no nos ponemos a estudiar la Biblia y nos creemos todo lo que de aquí para allá se predica. Cuando nosotros nos ponemos a estudiar la Biblia, ¿en serio? Ahí tenemos la respuesta. Fíjense, ¿cuál fue el mandamiento de Dios a Adán? ¿Qué es? Multiplícate. ¿Sí? Fue un mandamiento. ¿Cómo es que se multiplicó? Fíjense. Todo por no estudiar. Miren. Adán fue el único humano que ha nacido con todo el equipo necesario para dar a luz rápido. Cumplir la palabra de Dios rápido. ¿Ustedes creen que le pensó mucho a Adán para empezar a crear, a recrear y multiplicarse? Fue un mandamiento de Dios. ¿Aló? Entonces, Adán y su esposa, de hecho Eva nació con un vientre preparado para fecundar. No necesitó crecer, no necesitó madurar, ya nació madura. Adán nació maduro. Entonces, cuando Dios te da una orden, apuradito. ¿Cuántos hijos tuvo Adán? Tuvo muchos hijos. Pero la historia bíblica se refiere solamente a 3. ¿Me siguen? Entonces quiere decir que en ese entonces sí había ¿cómo decirlo? Podían emparentar con sus propias hermanas, ¿sí? Tener relaciones. ¿Por qué? Porque lo importante era multiplicarse. Entonces, leyendo Génesis 3, 4 y 5, ustedes estudiándolo, se pueden dar cuenta cómo se desarrolló la humanidad. Pero la historia solamente nos habla de 3 hijos que fueron la importancia. ¿Por qué? Porque ahí viene el fratricidio de contra Abel. Entonces tenemos que regresar a el estudio. Entonces yo estaba estudiando todo eso porque honestamente yo tenía muchas dudas. Por eso es muy importante que si tenemos la Biblia y tenemos libros cristianos, ahora tenemos que leerlos, estudiarlos conforme a la luz de la palabra del Señor, ¿sí? Ahora, los creacionistas también estaban en conflicto con los científicos porque los científicos decían que tenían millones de años, cosa que yo sí creo que tienen millones de años la Tierra. Pero los creacionistas decían que solamente tiene actualmente 8,000 años. Entonces, la Biblia revela muy poco, pero revela acerca de una creación anterior. A ver si no me meto en Honduras. Una creación anterior a de Adán y Eva. Que yo creo, es mi opinión personal, que en esa creación se hicieron las pirámides de Egipto.
y tantas otras cosas raras que no tienen explicación en esta era. ¿Quién las construyó? Para mí, hermanos, que fueron demonios que de alguna manera controlaron a los gigantes y que ellos fueron los capaces de poner las piedras sobre piedra ahí en Egipto. ¿Cómo lo hicieron? No sé, pero es algo que yo creo que no está tan descabellado. En vez de decir que vinieron los alienígenas o que alguien dijo, un doctor egipcio, que fue una resonancia magnética, por las resonancias magnéticas fueron movidas esas piedras. Pues digo, tenemos la tecnología para hacerlo y todavía no se hace una evidencia de eso. Entonces, hay suficientes versículos como para asegurar que sí hubo una creación preadámica y que terminó esa creación cuando Lucifer la destruyó. Ahora viene una creación a través de Adán y Eva, ¿sí? Y en el diluvio Dios salva pares de criaturas de la tierra que son puestas a salvo en el arca y bajo el cuidado de la familia de Noé. Y ahí empieza otro Génesis. ¿Me siguen? Génesis significa principio, ¿sí? De hecho, la palabra, el libro de Génesis en hebreo es la palabra Bereshit, que significa en el comienzo o en el principio. Entonces, después de que las lluvias cesan, las inundaciones retroceden, Noé envía la paloma, ustedes ya saben eso, ¿no? Y Dios ahora revela su pacto con los seres humanos y llamamos a ese nuevo pacto que Dios hace en ese momento como pacto noénico. El pacto noénico, yo sé que le suena raro, pero es un pacto que se hizo con Noé. El pacto noénico. En Génesis 9:8 dice: Dios les habló otra vez a Noé y a sus hijos y les dijo: yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes. Ahorita vamos a regresar ahí, pero dice: y con todos los seres vivientes que están con ustedes, es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca, las aves, el arca, 2 puntos, ¿sí? Ya tengo el pacto con ustedes, pero también voy a hacer un pacto ¿con quién? Con las aves y los animales domésticos y salvajes. Dios ya sabía que íbamos a tener perros y gatos de mascotas, ¿no? Y dice versículo 11: este es mi pacto con ustedes, nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. No quiere decir que Dios no vaya a terminar la tierra, pero por diluvio ya no. Alguien diría, pues qué bueno, porque no sé nadar. Pues ahí, aunque supieron nadar, muchos se fueron, ¿eh? La mayoría se fue. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Ahora, en un sentido muy real, Noé está repitiendo lo mismo que Adán, ¿sí? Él es la nueva cabeza de la raza humana, porque todo el resto de la raza humana ha sido aniquilada por su maldad. Y saben, hace tiempo yo dije esto: la razón por la cual Jesucristo no ha venido a esta tierra, ¿saben cuál es? Porque no ha llegado el colmo de la maldad. No hemos alcanzado el colmo de la maldad que se alcanzó. Y uno dice: ay, que las cosas están bien feas. Pues imagínense en el diluvio o antes del diluvio, cómo era la maldad que Dios tuvo que decir: ya basta. Entonces,
Después de Noé, Dios restaura o reinstaura y restituye su pacto de creación. Y este pacto es importante porque los términos de tal pacto de creación que Dios hace con Noé han de ser vistos como parte de las ordenanzas de la creación. Ahora, ¿qué son las ordenanzas de la creación? Que hay un Dios que establece un gobierno. ¿Sí? Dios establece el gobierno. Es algo que nosotros tenemos que entender. Y número dos, que como creador Dios ha dotado a la gente con derechos. Nosotros pensamos que los derechos humanos fueron inventados por una bola de hombres y mujeres que de repente tuvieron buenas ideas. No, Dios es el encargado de esto. Él les dio derechos a los hombres. Todos nosotros estamos bajo un pacto con Dios, todos, incluyendo cristianos y no cristianos. Todos estamos bajo un pacto con Dios, independientemente si creemos en Dios o no, si somos ateos, si son homosexuales, lesbianas, etcétera. Está increíble esto, hermanos. Aún ellos están debajo de un pacto con Dios. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque podemos no estar de acuerdo con el pacto de salvación. Podemos no estar de acuerdo con el pacto judío o lo que sea, pero todos estamos bajo el pacto de la creación. Ahora, el asunto es si nosotros guardamos o quebrantamos ese pacto. ¿Cuál es ese pacto? Después del diluvio, entonces el Señor renovó el pacto de creación con Noé. Y fíjense lo que dice en Génesis 8:15. Entonces Dios le dijo a Noé: sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Saca también a todos los seres vivientes que están contigo, las aves, el ganado, todos los animales que se arrastran por el suelo, que sean fecundos. Lo mismito que Adán y Eva. Que se multipliquen y llenen la tierra. Lo mismito. Ahora, ¿puedes notar la repetición de esto? De ese mandamiento original de ser fructífero, de multiplicarse y de poblar la tierra. Es exactamente lo mismo. Versículo 18 dice: salieron pues del arca Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras. Salieron también todos los animales, el ganado, las aves, todos los reptiles que se mueven sobre la tierra, cada uno según su especie. Luego Noé construyó un altar al Señor. Wow. Y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Ahora, si te fijas, inmediatamente después de la redención de Noé adora a Dios, cosa que no hizo Adán. Él adoró a Dios. No lo hizo Adán, pero lo hizo Abel. Inmediatamente que Dios le da ese pacto, Noé adora al Señor. Y luego dijimos que la palabra redención significa liberación. Y en un sentido dramático y muy drástico, Noé fue liberado de todas las personas tóxicas. Nosotros decimos: ¿quién fuera Noé? El problema es que a veces nosotros somos los tóxicos, ¿verdad? Entonces cuando ofreció un sacrificio de alabanza en honor a Dios, un sacrificio de acción de gracias, Dios hace algo. Fíjense, en el versículo 21 dice: cuando, y yo subrayé esa palabra, cuando el Señor percibió el grato aroma, ¿de qué? Del sacrificio. Se dijo a sí mismo: aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, la Reina Valera dice desde su niñez, dice: nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Ahora fíjense, pues entonces, ¿qué nos espera en el Apocalipsis?
la promesa de Dios que no todos vamos a ser destruidos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una redención en Cristo. Y todos los que hemos recibido a Jesucristo y que hemos sido recibidos por Él, tenemos la promesa de redención y no vamos a morir en esas circunstancias. Entonces nuestros actos de adoración provocan esto, hermanos, ojalá que lo podamos entender. Nuestros actos de adoración provocan nuevos pactos en el corazón de Dios. Nuestros actos de adoración provocan nuevos pactos en el corazón de Dios. Imagínate, estamos aquí adorando al Señor, no cantando solamente, sino adorando al Señor. Dios lanza una palabra para ti: levántate, fecunda, crece en todos los aspectos. ¡Wow! Hay un nuevo pacto. Por eso, hermanos, cuando nosotros adoramos al Señor, yo oro, hermanos, es mi deseo que cuando nosotros estemos en tanta adoración y ante la presencia del Señor, que el Señor empiece a hablar, que el Señor empiece a dar palabra, que el Señor venga y me diga al oído: David, yo voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto. ¿Saben qué? Todo eso es bíblico. ¿Por qué? Estamos viendo que Noé adoró al Señor. ¿Qué sucede cuando David empieza a tocar con su arpa? Hay palabra profética. Dice Samuel: ¿hay algún tañedor por aquí que venga? Y cuando empieza el tañedor a tocar su arpa, él empieza a profetizar. Entonces nuestros actos de adoración provocan nuevos pactos en el corazón de Dios. Nosotros a veces traemos, quizás sea muy poco lo que traemos delante de Dios, pero es lo único que traemos. Señor, aquí está mi ofrenda. Me da vergüenza dar lo que estoy dando, Señor, pero eso puede provocar un nuevo pacto contigo. Me acuerdo que estábamos en Guadalajara, estábamos recién casados, Doria y yo, y me invitaron a predicarle a los jóvenes esa vez, y yo me acuerdo que traía 17 centavos de dólar. Nunca había venido yo a Estados Unidos, bueno, hacía mucho tiempo que no venía a Estados Unidos, pero traía yo 17 centavos de dólar. Y a la hora de la ofrenda yo dije: Señor, pues no traigo nada. Y el Espíritu Santo me dijo: traes 17 centavos. Aquí en la bolsa chiquita. Entonces los saqué y dije: Señor, pues en tu nombre. Y los deposité en la ofrenda. Cuando terminé de predicar, ellos llegan con un sobre y me dan una ofrenda, excepto los 17 centavos. Y créanme que la ofrenda que me dieron fue mucho más grande que los 17 centavos. Ajá. Entonces imagínate, cuando nosotros adoramos al Señor, hay niveles de adoración, y yo creo, hermanos, que Dios nos va a llevar a tantos niveles de adoración que Dios va a estar dando pactos y pactos y pactos personales que nos llevarán a alturas y bendiciones que mucha gente va a decir: ¿y cómo le hiciste? Un muerto se hubiera levantado y dicho: amén. Versículo 22 dice: mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y días y noches. ¿Cuántos le creen a Dios? ¿La neta? Fíjense lo que dice ahí: mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y días y noche. Esa es una promesa de Dios. Fue un pacto de creación para la humanidad.
Y ciertos individuos nos alarman con que es que el cambio climático y que Dios dijo eso. Dios dijo eso. Y yo lo voy a creer. Porque hasta el día de hoy hay exactamente esto, hermanos. Mientras la tierra exista y que yo sepa, mis datos, los datos que yo tengo, es que la tierra todavía existe. Dios dijo que mientras su creación perdura, va a haber estaciones, va a haber tiempo para plantar, tiempo para cosechar. ¿Por qué? Porque Dios dice: yo voy a gobernar este mundo a través de mi providencia, voy a asegurarme que esta tierra es preservada y que la tierra dé su fruto para ti. Ese es un pacto. Y aunque Dios es misericordioso con nuestros semejantes, Él busca bendecirnos en manera personal, porque este es un pacto para todos. Pero el pacto de creación, de bendición personal, fíjense lo que dice versículo 9, capítulo 9, verso 1. Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Este ya es para Noé y para sus hijos. Y luego dice: todos los animales de la tierra sentirán temor y respeto ante ustedes. Por eso mis gallinas no se dejan agarrar. Por eso mi gato y mis borregos no se dejan agarrar. ¿Por qué? Porque tienen temor y respeto. Las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar, todos estarán bajo su dominio. Es cierto, van a estar bajo mi dominio, pero van a tener temor de mí. Habrá sus excepciones donde tú puedas domar algún animal, ¿no? Pero no quiere decir que van a estar todos los animales o que no van a huir de nosotros. Dice en versículo 3: todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirá de alimento. O sea, pobres veganos, porque aquí sí se vale comer carne, ¿sí? Todo lo que se mueve. Y vamos a comer ahorita algo que se movía. Ahora se va a mover en nuestras tripas, ¿eh? Dice: yo les doy todo esto. Versículo 4: pero no deberán comer carne con su vida, es decir, con su sangre. Por eso nosotros como cristianos no comemos moronga fritada, ¿cómo se llama? Rellena. Eso no lo comemos. ¿Por qué? Porque Dios dice: no comas eso. Es lo único que Dios dice. Nunca Dios nos prohibió, Dios nunca nos prohibió comer carne en Cuaresma. Yo no sé a quién se le ocurrió eso. No, también la carne. Pero digo, no sé a quién se le ocurrió prohibir eso, porque Dios no lo prohíbe. No está en la Biblia. No está en la Biblia. Un día nosotros estábamos ahí en León y yo me acuerdo, hermano, yo soy muy malo para eso de andar celebrando que Semana Santa y Semana de Pascua y Cuaresma y esto y lo otro. Y un día nosotros vino un hermano, y el hermano Adulfo, que lo amábamos mucho al hermano, y el hermano tenía camioneta, era el único que tenía camioneta y era el único que se acordaba de nosotros. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues no, pues aquí estoy en la casa. Vente, hermano, vámonos de día de campo. Y llegamos a un súper y nosotros andábamos buscando carne, no había carne. Y unas alitas de pollo ahí, eran las únicas que yo creo que alguien había abandonado, ¿verdad? Entonces ya nos fuimos a no me acuerdo cómo se llamaba esa región, así en el cerro, y había muchas personas que estaban acampando. Entonces nosotros empezamos a hacer nuestra fogata y todo, y ahí las alitas de pollo y todo, y el aroma, hermanos, distribuyéndose por todo el valle, imagínense, y toda la gente nos miraba así como que,
Pues, ¿qué onda? ¿Por qué nos ven así? En Cuaresma. Que debimos de haber comido pescado, según ellos. Pero yo ni por aquí. Entonces me dice el hermano Adolfo, ¿qué ves, hermano? Le digo, pues es que la gente se nos está quedando muy feo, viendo, como que tuviéramos roña o qué. Dice, es que es Cuaresma, hermano, y ellos no comen carne. Digo, uy, qué bendición. Y yo les aseguro que a más de uno se le antojó y quería hacerse protestante como nosotros para ir a comer, ¿no? Pero dice aquí, todo lo que se mueve tiene vida, al igual que las verduras les servirá de alimento. Yo les doy todo esto. No deberán comer carne con su vida, es decir, con su sangre. Por cierto, de la sangre de ustedes, yo habré de pedirles cuentas. A todos los animales y a todos los seres humanos, escuchen, les pediré cuentas de la vida de sus semejantes. A todos los animales. Yo dije, caray. O sea que un toro que acorneó a alguien, Dios le va a pedir cuentas. No sé si estoy malinterpretando, pero es lo que yo creo que dice la palabra. ¿Hello? ¿Ahí está? ¿Sí? ¿Quién? No. O sea, el toro va a tener que dar cuentas. El toro. Y también cuando... ¿Saben qué? No, ahí le vamos a dejar. Porque está bueno. Está bueno. Cuando yo leí por primera vez este versículo, dije, caray, ¿cómo? O sea, imagínate, hay animales perversos, ¿sí? Mañosos. Dios les va a pedir cuentas. Se oye bien loco teológicamente hablando, pero ahí dice la palabra de Dios. Tremendo. Vamos a hablar la próxima semana, Dios mediante, acerca de la pena capital. ¿Es bíblica? ¿Se debería de aplicar? No se pierda usted la próxima semana. ¿Sí? Por este mismo canal y a esta misma hora. Amén. Pues se la van a perder.